no come. ¿Qué me gusta un cine? No, de verdad me encanta, y sobre todo lo que me gusta de las navidades o prenavidades es que tenemos mucho tiempo para ver películas en casa, para estar la familia reunida, para ir al cine. Nosotros les proponemos otro viaje maravilloso por Disney, por los cuentos de toda la vida. De verdad merece la pena. Quédense con nosotros en Cañas y Barrios. Llega a Sevilla Clean Capuchinos, un nuevo y práctico concepto de autolavandería, económico y directo. Desde la colada básica de una familia a las más amplias necesidades de un comercio, hoteles, restaurantes, equipos deportivos, asociaciones culturales. Ahorra tiempo y dinero en el cuidado de tu ropa o tejidos, edredones, mantas, toldos. Abierto 365 días al año, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Clean Capuchinos, en la estación de servicio de la Ronda de Capuchinos, Sevilla. Y mientras esperas, no dudes en disfrutar de desayunos, almuerzos, cenas en nuestro bar El Surtidor. Desde las 4 de la madrugada, nuestra cocina a tu disposición, con gran variedad de tapas y platos. Recuerda, lava tu ropa con la más moderna tecnología al mejor precio en Clean Capuchinos. Estación de servicio Repsol, La Ronda. Calidad y experiencia a tu servicio. Círculo Mercantil, calle Sierpes, Sevilla. Lugar mágico y navideño, igual que en toda Andalucía hay una calle que se viste de colores, de luces, de Navidad, de belenes. Aquí en Sevilla es la calle Sierpes. Y el sitio tradicional desde hace muchos años de la visita al Belén obligada es el Círculo Mercantil. Hay muchos belenes, hay muchas exposiciones, todo muy navideño, muy bonito, como lo que estamos intentando hacer en nuestro Cañas y Barrio durante estas semanas prenavideños. La semana pasada, el programa anterior, estábamos hablándole de cómics, intentábamos hablar de muchos cómics, no nos dio tiempo apenas porque nos encanta, nos disfrutamos y se nos va la cabeza hablando de Tarzán, de Superman, de John Carter, de Tintín. Y prometíamos que hoy nos íbamos a centrar un poquito más en los cuentos de toda la vida y en Walter Elias Disney y su mundo. Don José Manuel García Bautista, muy buenas. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. A ver si hoy nos da tiempo a contar cosas de los cuentos infantiles y de Disney, que lo dejamos ahí pendiente. ¿Sabes que Disney no dibujaba? No. Dibujaba bastante mal. Sí, hombre, sí, el primer dibujito del ratoncito que se ha encontrado hace poco era él, hombre, no era un dios de la pintura. Era un conejo, más que un dibujito era un conejo, sí, más que un ratón Mickey, era un conejito. Y de hecho era para una productora, en este caso, para una de las grandes productoras, que como no podían entregar ya a otro muñeco, ¿qué hicieron? Pues se crearon al ratón Mickey. Pero que originariamente el ratón no era un ratón, era un conejo. Y eso se puede ver en los fotogramas que se han rescatado. No era un gran dibujante, pero sí era un coco el tío. El tío tenía una vista comercial desde el primer personaje, y el tío trascendió lo que era su época, ¿no? Eso sí, él tenía claro que además había hueco en la gran pantalla para las películas de animación. Y algo que podía parecer una locura, él se encargó de, primero, que Mickey le sirviera de una especie de prototipo para ir probando cosas, para ir probando poquito a poco. Y cuando lo hubieran probado todo, tenía una industria o tenía una importante empresa, por aquel entonces era una empresa al fin y al cabo, que ya eran capaces de dibujar, además como se dibujaba antiguamente, que era dibujo a dibujo y ir formando el movimiento, la animación con lo que ello implica. Cuando ya fueron capaces de tener controlada esa técnica con muchos dibujos animados de Mickey, los famosos del blanco y negro, que son quizás los más admirados, ¿verdad? Crea la primera gran película, que es la que será recordada eternamente, que es Cenicienta.
La primera fue Cenicienta, ¿no? Yo creo que la primera fue Fantasía, ¿no? Primera es Fantasía, pero la película que le imprime un carácter ya del típico cuento de la princesa, el príncipe, con efecto, hay que ver el efecto de la cascada, con los enanitos cruzando por debajo, que incluso se ha hablado de cierto aspecto tridimensional en él. No la tridimensionalidad que ahora estamos acostumbrados a ver, sino esos 3 pisos, esas 3 capas de dibujo que tenía y que logran de una manera magistral. Fantasía. Fantasía es una película maravillosa. Es una película donde esa fantasía de Walt Disney, que, hago yo un inciso, Walt Disney nunca estuvo criogenizado, ¿eh? No. Ni está claro que fuera de Almería, ¿eh? O sea, no está criogenizado ni nada. Walt Disney está el pobre incinerado y de es de muchas leyendas, como Elvis Presley, que está vivo, ¿no? O que vive en Marte, ¿no? O también dicen que está vivo. Disney sí, existe una posibilidad, hay unos datos, pero lo de Almería no está tan claro, ¿eh? No, es muy complicado. No te quito que no haya una rama de la familia que hasta cierto punto no tuviera alguna relación con Almería, pero no está claro. Y que está criogenizado, pues tampoco. Eso sí sabemos que es una leyenda urbana. Pero hablando de Fantasía, Fantasía es una película maravillosa, también con efectos en 3 dimensiones. Es que estoy yo aquí comiéndome la cabeza con que yo creo que el primer largometraje fue Blancanieves y los 7 enanitos, que de hecho le dieron 7 Oscaritos chiquititos a los enanitos, ¿eh? Exactamente. Blancanieves y los 7 enanitos, yo que he dicho Cenicienta. Cenicienta, claro. Blancanieves y los 7 enanitos fue el primer largometraje de animación. Claro, porque te he hablado de la cascada con los 7 enanitos, claro. Lo que me he equivocado de nombre. Cierto. Pero como tú eres tan sabio, yo no me atrevo. Tú eres el enanito sabio y yo no me atrevo a... Blancanieves. He sido yo el que ya estaba pensando en Cenicienta, porque Cenicienta tiene también otra curiosa historia. Como el cuento en sí. Que ahora vamos a ver que esconde. Pero el primer largometraje... no cabía los enanitos en el otro cuento, es cuando imprimen ese carácter, esa forma, esa sombra ya, hasta el hecho de que los enanitos proyectaran una sombra en el suelo, eso era un efecto que prácticamente, y el color era muy importante. No, y la mezcla de las canciones, el saber que esas musiquitas tarareadas, los niños le iban a enganchar, ay go, musiquitas facilonas. La madrastra, que esa típica mala, por cierto, qué mala más mala también la que hace Angelina Jolie. Le va el papel, pese a que ella evidentemente pues está caracterizada, ¿verdad? Pero qué importante es también la simbología que oculta Blancanieves y los 7 enanitos. Es decir, nuevamente una unidad familiar rota. Ella se queda huérfana de madre, su padre se casa con una madrastra que odia a la hija porque le roba el amor paterno. Y ahí vamos a un misterio que creo que tenemos desvelado, José Manuel García Bautista y un servidor. Hablábamos de ese dolor de no tener una unidad familiar por lo de Almería, porque podía ser que Disney fuera un niño adoptado, que nació de la ilícita relación entre un señorito andaluz y su criada, y que el niño fue adoptado luego por la familia Disney. Poco probable, pero bueno, existe esa. Lo que sí está demostrado, y no solo Disney, porque luego el que siguió el imperio es su hermano Roy Disney, les regalaron a sus padres una casa con el primer dinero grande que ganaron, ¿vale? Esa casa tenía un problema con la calefacción. No estoy mintiendo. Esa calefacción provocó que la madre muriera por el tema del monóxido de carbono. Son 2 niños, tanto Walt como Roy Disney, que perdieron a su madre en trágicas circunstancias. A lo mejor faltó un poco de calor de hogar, se sentían heridos por esa situación o culpables por esa situación. Y aquí llega la pregunta que les hacemos a ustedes, señoras y señores espectadores. ¿Cuántas madres conocen de las historias de Disney, de las películas de Disney? Muy pocas. ¿La madre de Bambi? Bueno, trágicamente muerta. Eso es un drama para muchos niños que les causó un trauma, ¿eh? El ver a la madre de Bambi muerta y al pobre Cervatillo llorando. Me vengo más a la actualidad. Pocahontas tiene padre. ¿Dónde está la madre de Pocahontas? No, pero Blancanieves
tampoco tenía madre. La madre murió, el papá. La Cenicienta Madrastra. tampoco tenía. ¿La Sirenita tenía madre? No, ese Ulises, hay que diga Neptuno. Neptuno tampoco tenía madre. La Bella y la Bestia. La Bella tiene padre, no tiene madre. Tiene padre. Esa falta de la figura materna es precisamente la que subyace en muchas de esas películas. Y Jorobado de Notre Dame. En el Jorobado de Notre Dame, nada más empezar la película, la madre va con el niño en brazos y muere. Exactamente. Es Y que- además todo es trágico. Y fíjate que entonces surge la figura de la que viene a suplir a la madre como la madrastra, que suelen ser normalmente el elemento negativo, el elemento malo de la película. ¿Por qué? Porque no es la madre original, no es la que desprende ese calor, ese amor materno, es una sustituta. Los listos ahora dirán, pero solo la de dibujo, porque en Mary Poppins sí hay padre y madre, sí. Pero la madre está todo el día con la sufragista y no para en casa, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. De todas formas, las películas de Disney que han sido encarnadas por actores y no han sido dibujos de animación, la estética, incluso el guión, es diferente. Fíjate cómo cambia ligeramente lo que es el toque que le suele dar Walt Disney a sus guiones. Es que para de pensar, Peter Pan Peter Pan no tiene padres tampoco. y los niños perdidos no tienen familia. Tampoco, no se les conoce familia. Pinocho es un carpintero, Gepetto el padre. Pero no hay No hay madre. una carpintera, no hay una madre, no hay, tampoco falta ese calor maternal en todas las películas. Y ellos se ve, como te comentaba antes, Blancanieves harta un poco de ese trato que le daba la madrastra, huye porque también la madrastra quería matarla. Es ahí, y lo que pone de manifiesto es la figura de los celos, la figura de los celos maternales hacia los hijos, que evidentemente un crío que está viendo esa película, pues ese detalle le pasa absolutamente inadvertido, pero que es lo que esconde la película. Hablando de Disney y de cuentos populares, estamos desvelando ese misterio. El hecho de perder a su madre, culparse ellos de la pérdida de su madre, el hecho de una familia un poco, bueno, destrozadilla, por decirlo de alguna manera, hace que no aparezcan madres en las películas de Disney o mueran trágicamente. Y a él le gustaba mucho llevar a la pantalla los cuentos populares. Cuentos populares que endulzó Disney, porque en realidad los cuentos populares, si los leemos tal cual lo escribieron Grimm, Perrault, etcétera, son duros, ¿no? Son duros. Perrault, lo decíamos en el capítulo anterior, en el programa anterior, Perrault escribió Caperucita, y Caperucita es un cuento muy duro y que esconde unas connotaciones sexuales muy duras, porque el hecho de Caperucita roja, ir con su capita roja, no es un atuendo buscado al azar, es el despertar a la sexualidad, que lo encarna el color rojo. Sí. Y cuando ella ve al lobo, Lobo. claro, el lobo es el amor salvaje, el amor desenfrenado, el amor desmedido, el amor sin barrera. Y el cazador es el amor ponderado, el amor de aquel que la va a instruir, que la va a enseñar, le va a decir, ven Caperucita, ven por aquí que te voy a enseñar esto, ven que te voy a enseñar lo otro, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, bromeamos, ¿eh? O sea, así, ese símbolo es lo que quería lanzar Perrault con el cuento de Caperucita. Es encontrable y hay auténticos tratados escritos sobre la psicología oculta en los cuentos, que aunque lo contemos aquí de una forma humorística casi, es realmente... Caperucita lo que estás buscando es el amor y estás despertando a la sexualidad. Eso es lo que esconde el cuento. Voy a decir una cosa, nadie se ofenda, ¿eh? Nadie se ofenda, que lo que voy a decir es verídico. Piensen en un señor que se entretiene haciéndole fotos a chiquillas de 10, 11 años en ropa interior. Piensen en un señor que toma todo tipo de sustancias. Ese señor, además, está relacionado con el mundo de la iglesia. Yo creo que ese señor lo encontraría usted en la cárcel. Pues no. Se llama Lewis Carroll y escribió Alicia en el País de las Maravillas.
fortísimo también la historia de Lewis Carroll, porque de hecho hoy día sería un depravado. No, estaría en la cárcel de cabeza, ¿no? De cabeza, y de hecho era la consideración que tenía. También ten en cuenta, desde luego era otra época. Era vicario, ¿eh? Sí. Estudiaba para religioso, ¿eh? Era una época en la que otros grandes escritores, fíjate Oscar Wilde también tenía una historia bastante oculta y bastante negra detrás de él, pero Lewis Carroll tenía esa particular forma de ver el mundo. Era un auténtico degenerado. No creo que se sorprenda a ningún amante de la literatura si digo esto. Era un auténtico depravado. Vamos a ver, que no estamos mintiendo. Ustedes entran en internet En cualquier... y busquen las fotografías, porque era un enamorado de la fotografía, uno de los primeros que hacía fotografía, que tenía máquina de fotografía, dagueroscopio, era entonces. Y la colección, y muchas se quemaron, ¿eh? La colección de Lewis Carroll, solo hay chiquillas, entre ellas, de esas chiquillas vestidas con ropa interior de la época, fotografiadas en ropa interior de la época, era Alicia y sus hermanas, que con el permiso de los padres, que se fiaban del vicario, se iban a hacer picnics por el bosque. Y ahí es donde le creó esos cuentos a la Alicia y a las hermanitas. Y de hecho Alicia en el País de las Maravillas es esa niña llamada Alicia en ese mundo de cuentos que les creó Lewis Carroll. Y fíjate qué curioso, porque hay una escena, tú la recordarás, cuando entra a gatas en una habitación que está arlequinada, es decir, que las baldosas del suelo son blancas y negras, y eso lo que viene a representar es lo psicodélico, la alucinación, porque también Lewis lo que tomaba era LSD. Sí. Iba a parecerme a Monedero, rascándome la nariz, pero no, era otro tipo de sustancia las que tomaba, por lo que Monedero hizo así del señor de Ciudadanos y eso, que decía que le picaba la nariz, ¿no? Era totalmente, igual que había otros autores que tomaban asenta. Sabes que la asenta es como el láudano. Estoy hablando de una sustancia, en este caso me refiero a nuestros espectadores, finales del 18, mediados del 19, el láudano se utilizaba para combatir dolencias y para adormecer a los pacientes, y la asenta era pues algo más potente que el alcohol, que también te dejaba en una especie de borrachera constante, pero que determinados autores la consumían para motivarse a escribir. Fíjate qué curioso. El mismo Oscar Wilde tomaba asenta. Sí, pero Oscar Wilde era un hombre que tenía un gusto sentimental masculino, pero con adultos. Pero es que Lewis Carroll era con niñas, encima totalmente alucinado. De hecho, ustedes leen tal cual Alicia en el País de las Maravillas y es una neura, ¿no? Sí, el conejito, por ejemplo, esconde esa sensualidad infantil que quiere ser importunada por los mayores. Fíjate qué curioso. Y Alicia está de espectadora. Alicia es parte activa del cuento, pero si te fijas, muchos pasajes está de espectadora, está viendo esa guerra tan particular que tiene la reina, esas cartas que van surgiendo, ese conejo, ese gato que también surge de otro lado y que únicamente hace despistar. Y se crea un mundo tan aparte, que hoy día es incluso estudiado dentro de las facultades de psicología, porque el cuento en sí esconde 1000 lecturas de una mente degenerada, de una mente muy depravada y de una mente también sumamente creativa, como lo cortés no quita lo valiente, de un genio escribiendo como era Lewis Carroll. Una curiosidad, hablando de cuentos y esto, que es muy bonita, para que ustedes, aquí estamos contando solo cosas muy oscuras de El Señor de los Anillos, J.R. Tolkien, uno de los grandes de la nueva mitología en forma de cuentos, vaya. Pues para que nuestros espectadores sepan una cosa, el que le enseña, el primer tutor que cuida, fueron huérfanos los hermanos y tal, el que le debe mucho de su cultura, de su amor por las letras, el señor J.R. Tolkien, era un cura de Jerez de la Frontera. Fue el que cuidó, el que hizo de tutor
de J.R. Tolkien. Un jerezano es culpable de la cultura, de las ensoñaciones, del amor por el lenguaje, por los idiomas y por la literatura de Tolkien, un jerezano. Y también la maravillosa historia que recrea en esa trilogía, bueno, son más de un libro, pero del Señor de los Anillos, esos mundos fantásticos que crea, esos seres también fantásticos, que ya venía un poco de referencia de los duendes, gnomos y hadas, que diría nuestro buen amigo Jesús Callejo y Carlos Canales, y de ese mundo de los duendes, gnomos y hadas saca esos trolls, esas especies de monstruos que vienen de otro inframundo, esa maldad que tiene un anillo como símbolo, en este caso, de la avaricia y del sentimiento de posesión que tiene el ser humano. Es decir, el anillo encerraba las connotaciones negativas en las que nos podemos llegar a transformar. Lo material puede transformar al ser humano y lo inmaterial, los valores, es lo que pueden derrotar a ese mundo tan materialista. Es curioso todo lo que esconden los cuentos, es curioso cómo siempre hay una simbología tras una cosa tan simple como un anillo. Es curioso. Curiosidad para ir acabando este primer bloque. El señor Tolkien, digamos que era del PP, para que nos entendamos, y su mejor amigo, pese a todo, y en el único que se fiaba de autocorregirse mutuamente, era un señor, digamos que es del peso, casi de Podemos, ni del peso, casi de Podemos, que era C.S. Lewis. C.S. Lewis es el creador de los cuentos maravillosos de Narnia. Eran íntimos amigos, estudiaron juntos. Uno era muy de derecha y el otro era muy de izquierda. Y sin embargo, solo le dejaba que corrigiera sus cuentos Tolkien a Lewis y Lewis a Tolkien. También las crónicas de Narnia son fantásticas, son fabulosas. A mí me recuerda en cierto momento al Mago de Oz, cuando tiene a ese león, tiene esos mundos diferentes, tienes esos caminos casi de colores, ¿verdad? Son películas muy cálidas en cuanto a las tomas que se hacen. Son películas frías en cuanto a las tomas que se hacen, pero también encierra ese mundo de la imaginación donde lo animal se mezcla con lo humano y donde nuevamente, como le pasaba a Burroughs, saca el lado más salvaje del ser humano. Es curioso cómo todo hay una simbología. No crean que un cuento es lo que nos cuentan. El cuento solo es la historia superficial que sale, en este caso, a flote. Lo interesante de un cuento es lo que esconde cada psicología y cada psicología de cada personaje de la historia. Eso es lo interesante del cuento. La imaginación del señor Tolkien, porque son tres tochos, tres películas que se hicieron de 4 horas de duración cada película, 12 horas de película. Sinopsis: dos personajes bajitos tienen que tirar un anillo en una montaña. Y de ahí fíjate lo que sacó. Sí. Y es curioso porque, fíjate, enlazando un poco, cómo también ahora está de moda el tema de Star Wars, Guerra de las Galaxias, fantástico, a mí me parece estupendo, como amante del género, aunque a mí me gusta Star Trek, a mí me gusta la Guerra de las Galaxias, a mí me gusta todo eso, pero fíjate cómo hay una relación también, para que vean nuestros espectadores un poco las relaciones, entre lo que era el mundo de la Guerra de las Galaxias, el planeta Guerra de las Galaxias, con el mito artúrico. Hay una serie de caballeros, los caballeros de la tabla redonda, los Jedi, que todos están en torno al rey Arturo. Tenemos a los caballeros Jedi que encarnan al bien en torno a una figura que hace de maestro, que puede ser Merlín o puede ser Yoda. Claro. Es curioso. Luego tenemos a la parte negativa, la parte mala, Darth Vader, que es Darth Vader, Morderek, en este caso, con sus caballeros negros. Tenemos princesas. Tenemos a princesas, Ginebra y Leia, ¿verdad? Tenemos a aquellos que controlan la fuerza, en este caso nuevamente Yoda y nuevamente Merlín, que tratan de instruir a un rey que es Arturo, a un rey que es en primera instancia, en este caso Anakin Skywalker, que se convierte en un Lancelot total, el Harrison Ford, el Luke no, el Han Solo sería un Lancelot total. Claro, sería el primer caballero, ¿verdad? Y luego tenemos a Luke Skywalker, que es el que sigue esa saga, seducido en parte por el lado oscuro, pero fiel devoto, en este caso, de lo que es la verdad, de lo que es el lado bueno. Fíjate las analogías que hay entre el mito artúrico y la Guerra de las Galaxias.
¿Y en medio qué? Una espada. ¿Excalibur o el sable láser? Señores, que podíamos seguir hablando. Bueno, que hemos ido de Disney a Tolkien, a la Guerra de las Galaxias, más cosas que habrá en la segunda parte de estos cuentos, cómics, películas navideñas aquí en Cañas y Barrios. Persianas Alfalfa, 100 años de experiencia es el mayor argumento que atestigua nuestra calidad y nuestro compromiso con el cliente. Empresa especializada en la fabricación y comercialización de cortinas, productos de esparto, ventanas, persianas de decoración y seguridad, uniendo la más avanzada tecnología y las manos artesanas. Gran surtido en mosquiteras, una extensa variedad en alfombras y persianas de esparto, persianas enrollable, cadenilla, PVC y madera. Para comercio y para el hogar, precio, calidad y buen servicio. Persianas Alfalfa, 954 21 25 72 o www.persianasalfalfa.com. Con José Antonio Comnè.